Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, saludos a toda la mesa, Roberto, Hugo, Sague, buenas noches. Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Yo pongo un tema en la mesa que Osorio puso también en una entrevista, que lo vamos a escuchar más adelante. ¿Por qué los entrenadores mexicanos no salen del fútbol mexicano? Porque no los promocionamos, todos los críticos, periodistas y gente del medio futbolístico mexicano no piropeamos ni a los jugadores ni a los entrenadores, y estoy convencido que muchos entrenadores desearían y les gustaría entrenar en Europa o fuera de México. ¿Y eso tú crees, también Hugo, que a los colombianos los piropean mucho? Sí, en Sudamérica todos los periodistas, y cada vez que hablan de sus colegas, ya, no solamente entrenadores, jugadores también, cada vez que hablan de un, lo estamos viendo con Osorio, le entrevistan a un colombiano, ¿qué opinan de Juan Carlos Osorio? Y maravillas, descubridor, estudioso, preparado, esto, lo otro, ni una palabra negativa. Los argentinos son iguales, pero llevan años viajando. Los argentinos, fuera. Los brasileños, los uruguayos, los paraguayos hablan muy bien y se venden muy bien, y para Europa no se diga. Entonces nos hace falta que dejemos de ser un poco, bueno, un poco no, muy malinchistas, y hablemos muy bien de los jugadores, los vendamos a los jugadores para que salgan al extranjero, y también a los entrenadores. Y los entrenadores, estoy convencido que... ¿Y responderán los entrenadores? Sí, claro. Yo creo que también se da lo que ya mencionó Osorio, que los técnicos mexicanos se han vuelto comodinos. O sea, por un lado están muy bien pagados en nuestro fútbol, y por otro lado no tiene el fútbol mexicano la proyección internacional que nada más se gana con triunfos, particularmente en Copas del Mundo. O sea, ¿por qué van a voltear en Sudamérica o en Europa a ver a los técnicos mexicanos si México no ha ganado cosas importantes? Es una combinación de ambas cosas, y tiene que ver también con los jugadores. Jugadores que vienen a México quizá porque están bien pagados, y los que juegan aquí, los mexicanos formados aquí, a los que les cuesta salir, como en su momento lo hizo Hugo, porque casi siempre tienen que salir sacrificando incluso en lo económico. Un jugador mexicano que en este momento quiere irse a Europa, yo no sé si sea siempre el caso, tiene que renunciar en el renglón económico a muchas cosas en el afán de proyectarse futbolísticamente. Yo creo que ha cambiado en ese sentido. ¿Sabe por qué no fuiste a toda Europa? A mí no me dejaron, así textualmente. ¿Textualmente quién no te dejó? ¿Se puede saber? Sí, Emilio Díaz Barroso, que era el presidente de la América, y Panchito Hernández, que en paz descanse. Nunca me dieron esa posibilidad. ¿Hubo una oferta por ti? Y no una, y no digo por presunción, hubo varias ofertas. ¿De Europa? De España. ¿Y te pagaban más, Luis Roberto, en ese momento? ¿Te ofrecían más dinero que el que ganabas con América? No. Y era porque es lo que una vez, inclusive tuve aquí una pequeña discusión con Paquito. ¿Otra? No, con relación a ese. La única. La onceava. En el sentido que no podía salir, porque el hecho de tomar una actitud de rebeldía y querer salirte con cuenta propia, pues implicaba que 2 años te congelaban, porque había un contrato entre el club y el jugador, donde prácticamente eras como ¿no había una cláusula de rescisión? No existía. ¿No existía? En esa época no existía. O sea, estabas mucho más amarrado al equipo, ¿no? Exactamente, al equipo. Eran esclavos del equipo. Así es. Eran dueños de las cartas. Eran dueños de las cartas. Eran dueños de tu carta, ¿no? Que eso ya no existe, se supone. Supuestamente eras como un objeto, algo importante. Soy feo esclavo, pero sí, por eso. Un objeto. Sigue siendo lo mismo, pero disfrazado. Pero hoy en día el jugador firma un contrato de prestación de servicios. Sí. Y cuando se acaba ese contrato, pero es libre, supuestamente. Es libre, supuestamente, porque FIFA te respalda en ese sentido. Pero ahí sí te puedes ir fuera de México. Te puedes fuera de México, porque aquí hay el famoso pacto de caballeros. Algunos jugadores firman diciendo que si llega una oferta del extranjero muy importante, ambas partes se ponen de acuerdo. Ahí ya hay la famosa rescisión de contrato, exactamente, las cláusulas de esas de rescisión de contrato. Por eso que comentaba alguna vez con Paco, no existía eso y no me dejaron salir. Bueno, y menos inclusive un dictador como era Emilio Díaz Barroso. Y me acuerdo que inclusive... Con todo respeto para el dictador. Se acordarán que en aquella deportiva hubo una época que el fútbol japonés se puso de moda. Sí. No digas nombre de equipo, porque si no van a ir luego a preguntar que si es verdad y todo eso. La verdad, y hubo propuestas del fútbol japonés. ¿De Brasil no tuviste propuestas? ¿De Brasil no tuviste? Sí, también, pero no podía porque pertenecía a la América y no me quería vender. Del Corinthians no, porque ya había salido de ahí, eran de otro equipo, un equipo de Río de Janeiro. Entonces, Flamengo. Casi. Fluminense. Exacto. No digas nombres, no digas nombres. Hay que separar, José Ramón, el tema del futbolista y el tema del director técnico. Para mí, en el caso del futbolista, es imprescindible para trascender y para llegar a otro nivel, ir al extranjero. Salir.
ir al extranjero. En el caso de los entrenadores no estoy tan seguro. Y yo me remito a los campeones del mundo, a las selecciones más importantes del mundo. Siempre han sido campeonas con técnicos que se hicieron en casa, se foguearon en casa, y con esa selección, la que tú me digas, España, Italia, Francia, la que tú me digas, Alemania, con técnicos hechos en casa, que después quizás salieron a Europa, a otros países, una vez que fueron campeones del mundo. El único caso que no es así, de las selecciones llamadas importantes del fútbol mundial, Inglaterra. Inglaterra sí trae a Sven, trae a Capello, pero es una selección que hace mucho tiempo para mí es gris. Las selecciones importantes, sus técnicos son hechos en casa, se foguean en casa, se forman en casa, son campeones del mundo y después reciben ofertas. Todos son triunfadores en casa antes de pasar a la selección nacional. Bueno, pero en casa. Han sido campeones de club. Y aquí tenemos un caso, perdón, Roberto, tenemos un caso. Pero son entrenadores que pueden dirigir en toda Europa. No dirigen necesariamente nada más en su país. Pero no lo hicieron. Están cotizados en toda Europa. Muchos sí. No. Muchos sí dirigieron en otros lados. No, después de ser campeones. Después de ser campeones. Su mercado es europeo. O sea, Guardiola triunfa en Barcelona y sabe que al día siguiente la opción que tiene es en cualquier equipo de cualquier liga importante de Europa. Del Bosque se hizo en España. Totalmente. Sí, Beckenbauer solamente dirigió a la selección. Solamente. Aimé Jacquet, el técnico de Francia. Enzo Bersot, Lippi. Bueno, el tema aquí, y por ejemplo, el único caso que tenemos de técnico mexicano que va a Europa y después dirige a la selección, Aguirre. Que hacen falta más de esos. Sí, pero no sé qué tanto. Hugo. No sé qué tanto. Hace falta. Sí, pero fue en Almería. Sí, claro, pero fue otra época. Hizo su gran carrera pero fue después. en España. Pero fue después. Sí, a lo que voy es de que para mí no es imprescindible. En el caso de un técnico, no es imprescindible que vaya a Europa, se foguee, o vaya a otro país, se foguee, y luego venga a su país. De selección hablas. Hablo de selección. Hablo de selección. Yo hablo de los clubes también. No, bueno, ese es otro tema. Porque Osorio habló del técnico mexicano en general. Sí. Pero yo particularizo del técnico que dirige una selección. En el caso de los jugadores, sí. En el caso de los jugadores, para terminar, Luis, sí está claro que el jugador que va al extranjero sí marca diferencia. ¿Tú tuviste alguna oferta del extranjero? No, para nada, no. ¿No te hicieron caso? No, yo no los tomaba en cuenta. No los oíste. Rápido. Yo, por ejemplo, de los entrenadores, yo creo que son épocas diferentes. Hoy entrevistamos a Memo Vázquez, y Memo Vázquez dice que su principal prioridad que quiere ir para Europa. Quiere salir. Porque le preguntan. Si no les preguntan, ¿cómo van a estar? Y creo que muchos de esos entrenadores de la, no quiero llamarlos de viejos, pero de la antigua guardia, muchos quisieron quedarse en México porque estaban muy cómodos. Es un caso. Después del Mundial de 98 tuvo una oferta del equipo francés. Ojitos Mesa, seguramente, Bucetich, muchos que triunfaron acá y fueron ganadores, más que comprobados. Hasta mismo Tuca, por ejemplo, nunca tuvieron el interés. Miguel Mejía Barón en su momento también. O sea, no quisieron. Sí, Luis, pero con algo muy importante, ¿no? En México, hablando de México, si no diriges a la selección, va a ser muy difícil que un equipo europeo te tome en cuenta. Pero hay que buscarle, hay que buscarle, o sea, así como dicen, voy un año a estudiar a Europa, porque lo han hecho muchos. Mario Carrillo creo que está en Europa ahorita estudiando, y muchos técnicos en su momento. ¿Por qué no te vas a dirigir a Europa? El único que lo hizo fue Aguirre, claro. Como el fútbol mexicano no está cotizado a grandes niveles, tienes que ir a buscar chamba. Bueno, Hugo Sánchez lo hizo de jugador, A Hugo Sánchez no lo llamó el Atlético de Madrid, que yo recuerde. Él quería jugar allá, va y juega, me imagino ahorita nos dirá que sacrificando algo en lo económico, todavía paga un año en el que no le fue muy bien y después triunfa plenamente. Cuando no estás cotizado a tan altos niveles como sí lo están argentinos, brasileños, tienes que ir y abrirte el espacio. Lo que hizo como técnico Aguirre, que no ha tenido repercusión en ese ramo, ¿no? Como sí lo tuvo lo de Hugo entre los jugadores. Rapidito, ahora, de los colombianos, y en serio, dices que no, José Ramón, vuelvo a insistir, le deseo lo mejor a Osorio, que le vaya muy bien el fútbol mexicano, pero el colombiano tampoco tiene una proyección internacional tan importante. Sí, más que nosotros. ¿El fútbol colombiano? Sí. ¿Qué ha hecho el fútbol colombiano a nivel internacional? Bueno, mucho antes de que salieran los mexicanos, llegó Maturana, Leonel Sánchez. Bueno, tuvo en el Pibe Valderrama su gran figura, pero Maturana sí fue a Europa, el Valladolid, exactamente. Pero el fútbol colombiano en general tampoco ha sido un fútbol tan... Ese fue el Pibe, ¿no? El Pibe ya había jugado en Montpellier, había jugado en Valladolid, pero yo coincido, no es que el fútbol colombiano sea mucho más conocido que el fútbol mexicano. A eso me refiero, sobre todo de conocimiento. Puede que tenga mejores promotores. El caso de Jackson Martínez, ¿de dónde vino?
Desde el Jaguares pasó, se fue a... Por eso, con Pero todo salió del respeto. fútbol mexicano, ¿eh? Claro, vino de México, pero a nivel de técnicos sí. Europa. Técnicos colombianos sí hay más dirigiendo afuera de su país que los mexicanos que están Porque hay un boom. Lo que quiero decir, con relación al fútbol, Sí, me refiero, no que han digo de qué logrado. capacidades o no, ojo, pero el fútbol colombiano tampoco ha tenido una proyección tan importante comparando directamente con el fútbol mexicano, porque hablamos de entrenadores campeones del mundo, los argentinos, los brasileños, que han salido muchos, y no se diga los europeos. Bueno, argentinos hay dos campeones del mundo, uno se llama Menotti y otro se llama Bilardo. Menotti dirigió al Barcelona, Bilardo nunca salió. Y están de moda, Pero porque después, han venido muchos colombianos jugadores a México, y ojo que porque los brasileños y argentinos son más caros, entonces vienen los colombianos y son más accesibles y están rindiendo, y se ha puesto de moda el fútbol colombiano. Exactamente, es correcto. Bueno, era un tema interesante saber por qué no viajan los jugadores mexicanos. Algunos viajan al extranjero, pero otros van de turista, dicen que saludaron a Guardiola, saludaron a Ferguson, sí, los técnicos. Van y estudian allá, que vayan a dirigir también. Y se regresan, dicen, yo estuve, me aprendí a Guardiola de memoria. No, sí van a trabajar, Puede que Carrillo esté trabajando porque vive en un departamento en Vallecas, y vivir en Vallecas no es fácil, Hugo, tú lo conoces, el barrio de Vallecas. No, yo no viví en Vallecas. Pero sí lo conoces, el barrio. Sí lo conozco, claro. Bueno, es un barrio obrero, totalmente obrero, industrial de Madrid, en las afueras, difícil, complicado, barato. Para Mario Carrillo, que se peleó con los Pumas, ¿tendrá opción en el fútbol mexicano? El pacto ¿O ahí de entra caballeros, ese pacto lamentable? ¿ya viste el pacto también? de caballeros que entró con Platini y Blatter? Pero sí Desde ahí viene. Han ido muchos entrenadores mexicanos a Europa y se han ido a trabajar, a ver entrenamientos y eso, porque me consta, porque me han llamado y yo hasta les he ayudado para acceder a algunos entrenamientos cuando no permitían entrar en el Real Madrid, Atlético. Recientemente en La Puente le pregunté, ¿por qué no te quedaste en Europa cuando estabas en tu apogeo en el Mundial de 98, que hiciste un buen trabajo? Dice que tuvo una oferta del fútbol francés y que decidió regresar, porque estaba muy a gusto, porque su familia estaba muy a gusto bien aquí pagado. y estaba muy bien pagado. Yo creo que la nueva generación, Memo Vázquez, el profe Cruz, Van a salir más. El mismo, Chelis. el Chelis, no sé, el Chelis, el mismo Piojo, el Miguel Herrera, no sé, ellos creo que deberían de aspirar a eso, a salir. Debes de ponérselo como una meta. Claro, como el jugador que quiere salir. Jugadores mexicanos y entrenadores tienen que ir a Europa, fuera de El Piojo México. se quedó todo el tiempo aquí en México esperando una oferta para enero. ¿Tú crees que el Piojo no hubiera podido ir a ver a Lopetegui y estar en el Porto, viendo cómo trabaja el Porto, y después brincarse a España y juntarse con Simeone? No es que vayas a aprenderle, aprendes métodos de trabajo, métodos diferentes. Claro. No es que sepan más o menos que tú. No. Vas a aprender De acercarte al máximo escaparate futbolístico, claro. Trabajo físico, trabajo de los doctores. Y no solamente en Europa, ¿eh? Hay que ir a Sudamérica, hay que ir a Centroamérica, hay que ir a Estados Unidos, para aprender de todo, inclusive Asia. Japón es un país muy adelantado en fútbol. Bueno, también. Bueno, muy bien. Vamos a la entrevista con Osorio, ¿les parece bien? No escucho yo Primera pausa. al productor, me dijo primera pausa, y después vino Osorio.